Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están comenzando ahora el evento de Colombia 4.0? Bien, llenos de energía, con ganas de aprender, con ganas de aprender de algunos que hemos tenido la oportunidad de comenzar el camino antes que ustedes y algunos que hemos tenido la oportunidad de aprender otras cositas que queremos aquí compartirlo. Muy bien. Tanto el Ministerio como IAB nos han invitado a dar esta charla. Nosotros tenemos una trayectoria pues, en el mundo empresarial y en el mundo de marketing digital amplia. Yo he estado en estos 25 años en distintos roles, distintas organizaciones, pero últimamente muy dedicado a temas de formación, entrenamiento, en innovación y marketing digital. Entonces, pues es un tema que me apasiona, me fascina y pues disfruto mucho el estar aquí delante de ustedes compartiendo mi opinión, mi perspectiva y pues mi experiencia. Actualmente estoy dedicado a mi compañía Borealis, que es la compañía de formación en innovación y marketing digital, y a una cosa nueva que le estamos apostando en el mundo de marketing de influencia. ¿Han oído sobre los influenciadores? Sí, muy bien. Entonces estamos haciendo estrategias muy interesantes con todos estos personajes para que produzcan resultados de negocio. Muy bien. La charla mía el día de hoy no va a ser de innovación. La charla mía el día de hoy va a ser del marketing digital en un contexto que termina siendo definitivo para poderle sacar el máximo provecho y poder ver resultados de negocio. Y quiero comenzar con esta cifra basada un poco en los reportes de inversión de IAB, de publicidad, que hemos tenido durante el primero y segundo trimestres de este año, que pues me permite asumir y estimar una cifra para el año 2017 de cuánto vamos a estar invirtiendo en Colombia en marketing digital. Y la cifra es cercana a los 600.000 millones de pesos en inversión de marketing digital en Colombia. Esta es una inversión muy importante, súper importante, primero porque equivale más o menos a un crecimiento del 32% frente a lo que el año pasado se vendió en marketing digital. Todos sabemos qué pasa allá afuera con los negocios, ¿cierto? No voy a mencionar las palabras, pero sabemos que las cosas no están tan ágiles como quisiéramos nosotros. Y cuando uno ve una cifra de crecimiento del 32%, uno dice, caramba, aquí están pasando cosas, ¿cierto? En una economía que de pronto está creciendo al 2, 3, bueno, si uno le pregunta a los empresarios le dan una cifra, si uno le pregunta a Planeación Nacional le dan otra, pero igual el crecimiento pues no supera el 5 en este momento. Ver crecimientos de industria del 32% es algo muy llamativo. Sin duda, hay muchas categorías que están creciendo, no todas están creciendo al 32%, hay algunas que se están manteniendo. Hay otras dentro del mundo de marketing digital que crecen al 5, al 10, al 15 y hay otras que están creciendo por encima del 32%. Claro, hay unos jugadores importantísimos, Google, Facebook con una tajada importante, pero aquí definitivamente algo está sucediendo porque si la economía está desacelerada, la pregunta es ¿por qué está creciendo esto acá? Y quizás una de las hipótesis y casi que absolutamente confirmadas es que en tiempos de crisis tenemos que tratar de vender lo mismo con menos presupuestos, porque en momentos de desaceleración lo primero que nos quitan a las empresas son esos presupuestos de mercadeo. Entonces tenemos que hacer mucho más con menos, producir más resultados y quizás una de las promesas que se están comenzando a entregar en el mundo de marketing digital es realmente ese resultado, ese retorno y ese efecto en los negocios. Muy bien. En el mundo de marketing digital que llevamos, caramba, casi 20 años ya en este momento, hemos visto toda suerte de nuevos conceptos, toda suerte de siglas, de acrónimos ofreciendo una cantidad de cosas, ¿cierto? De Ad Network, analítica, los banners, el CPC, una cantidad de elementos con muchísimas promesas que algunas se han materializado, ¿cierto? Otras
de pronto no alcanzamos a ver si se pudieron materializar porque cuando salió una ya salió la otra y entonces abandonamos el esfuerzo anterior. Entonces estábamos haciendo publicidad digital, pero entonces ahora hacemos redes sociales, pero entonces ahora salió una cosa que es analítica y entonces ahora es Big Data y caramba, es una cantidad de cosas y conceptos que pareciera que nos estuvieran persiguiendo a todos, pero que cada vez que sale alguien, toda la industria se va a perseguirlo y a tratar de apropiarse de ese concepto. Y dentro del mundo de marketing digital ha habido muchísimas promesas, algunas se han cumplido al 100%, otras algunos síntomas hemos podido ver, pero que es importante entender cómo nos hemos estado moviendo en este mundo y cuáles han sido esas promesas. La primera, en el marketing digital decimos que todo es medible. ¿Sí lo habían oído? ¿Alguien les había dicho eso? Claro, todo es medible. Desde donde comienza a ver, desde que comienza a interactuar con nuestra marca, desde que comienza a dejar información, cuando compra, cuando interactúa, todo es medible, eso es cierto. Y a veces uno ve reportes de desempeño de campañas publicitarias sin ningún tipo de análisis, un poco de cifras, ¿cierto? Y un poco de números. Claro, es todo medible, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cierto? No nos olvidemos que todo tiene un objetivo, todo tiene una expectativa y no solo los números son los que nos hacen el negocio. Entonces, chévere que sea medible, pero ¿qué estamos haciendo con eso? Claro, a raíz del marketing digital incursionamos en una serie de nuevos conceptos espectaculares. La publicidad antes se vendía a CPM, costo por mil, ¿cierto? ¿Lo han oído alguna vez? Y luego pasamos al CPC y al CPE, al CPA y al CPL, hasta que pasamos al CPW, al CP whatever, ¿cierto? Cada vez nos movemos en el modelo de negocio y eso nos lo permite el marketing digital, maravilloso, ¿cierto? Antes los modelos eran más estáticos para poderse comercializar, para poder llegar al mercado. Hoy el marketing digital nos ha dado un dinamismo especial, interesante, y pues obviamente esto nos ha inspirado a muchísimas compañías para considerar nuevos modelos de negocio para llegar al mercado. Hoy ya vemos muchas compañías que no te venden hacer publicidad, hoy te venden ya un lead, es decir, un candidato para que usted le pueda vender, y muchas otras que ya no le venden el lead, le venden la venta, ¿cierto? Le traigo la persona que le compró. Entonces esto nos da una apertura para considerar no solo nuevos medios digitales, sino explorar nuevos modelos de negocio. Muy bien. Otra de las grandes promesas, que en algunos casos se ha cumplido, en otras no, es la mayor eficiencia publicitaria. Alguien decía hace muchos años, yo no sé si fue Ford o fue Buffett, alguno de ellos, decía que él sabía que el 50% de lo que invertía en publicidad era botado a la caneca. El problema que él tenía es que él no sabía cuál era el 50% que se iba a la caneca. Entonces, con el marketing digital y con todos estos elementos hiperconectados, podemos hacer seguimiento de cuál es el retorno que está generando cada una de esas inversiones. Es decir, podemos optimizarlo, podemos tener una expectativa de mayor eficiencia en el gasto, de mayor impacto en el negocio, y sin duda ha sido una de las promesas que en algunos casos hemos podido materializar. A veces esto también genera frustraciones. Cuando llegamos donde los clientes con los reportes de qué es lo que pasó y vemos que esa cantidad de plata digital no generó un impacto, sin duda ahí estamos en dificultades para sustentarlo. Pero sin duda estas son las mismas conversaciones que estamos teniendo con otras categorías de publicidad, que materializar ese impacto cada vez es más difícil para ellos, no para nosotros. Muy bien. Nos ha permitido, si yo sé en dónde invierto, pues obviamente el medir qué es lo que pasa me permite identificar cuál es ese retorno de la inversión, ¿cierto? Los financieros viven felices con esto, ¿cierto? Y sin duda a todos nos han aprobado algunos presupuestos de publicidad, pero cuando pasa por las manos del financiera, la pregunta es: le di 2 pesos, ¿cuánto recibí? ¿Cierto? Y esta es parte de la mentalidad que pues hoy en el mundo empresarial es fundamental, porque los recursos no son infinitos y a nivel de marketing digital podemos demostrar ese gran retorno que podemos tener con nuestros medios digitales. Fabuloso. Mayor segmentación. Estoy cómodo con este micrófono, miremos a ver si este va mejor. Sí.
Aló, aló. Hola, hola, hola. Este sí está mejor, no se está bloqueando. Bueno, muy bien. Mayor segmentación. Claro, como todo está conectado, como yo puedo seguir a mi consumidor, qué es lo que está haciendo en los medios digitales, me da una grandísima oportunidad de poderlo perfilar mucho mejor, ¿cierto? Entonces hay muchas redes, hay muchas plataformas, hay muchas opciones publicitarias, DSPs, una cantidad de elementos que me permite llegar con mayor precisión a ciertos segmentos y sobre todo cuando comparten cierto tipo de atributos, los puedo identificar y puedo llegar con mayor facilidad. Es otra de las grandes promesas, lo estamos haciendo. Y muchas de esas plataformas que están captando hoy tanta inversión, en buena parte lo pueden lograr porque pueden entregar, pueden darnos unas audiencias hipersegmentadas y que eso tiene un beneficio para nosotros muy grande, parte de las promesas del marketing digital. Sin duda, con el mundo de la analítica y con el mundo del Big Data, pues podemos comenzar a anticipar el comportamiento, ¿cierto? Entonces el Internet de las cosas nos permite leer una cantidad de elementos, qué fue lo que sucedió, por dónde pasó, qué fue lo que dijo, cuánto se demoró, y toda esta data pues de alguna manera nos comienza a generar patrones y con esos patrones comenzamos a inferir cierto tipo de comportamientos que nuestras audiencias van a comenzar a tener. Fabuloso, parte de las promesas del marketing digital. Y sin duda, cuando hablamos del marketing de contenidos, ahí sí que el tema es más fuerte. Y un poco yo lo sinteticé en esa frase, es la gran posibilidad que tenemos con los contenidos es deje de vender y comience a conversar. Porque hoy la audiencia ya no quiere tener o no quiere estar influenciada por mensajes comerciales. Uno ya no quiere que le vendan, ¿cierto? Uno quiere tener conversaciones que básicamente reflejen que alguien está entendiendo el problema de uno y eso se da a través de los vehículos de contenidos en donde ahí podemos establecer esos vínculos. Claro, parte de las promesas del marketing digital. Pero ¿qué está pasando? Claro, tenemos una industria creciendo al 32%, pero cuando entramos un poco más en detalle tenemos unas oportunidades gigantescas para resolver. Y quizás esta imagen muestra un poco la ansiedad que viven los anunciantes, la ansiedad que viven las agencias. Aquí alguien que estuvo en una clase conmigo se está riendo porque sabe que es exactamente así. La ansiedad que comienzan a generar los medios al experimentar cada uno de estos elementos del mundo digital. Son absolutamente maravillosos, pero ese es el estado anímico que nos genera. Un cambio nuevo, Facebook cambia el algoritmo y nos cambia por completo toda la estructura de lo que queríamos, entonces ahora ya estamos en Big Data, ¿cierto? Y ni hablar de Big Data, comencemos al Machine Learning porque es que gravísimo, grave que las máquinas ya estén pensando. La pregunta es si nosotros estamos pensando, ¿cierto? Esa es la gran pregunta y ese es el desafío que nosotros tenemos que resolver frente a todos los esfuerzos de mercado digital y frente a nuestros retos de negocio. Y que la gran pregunta después de todas estas promesas que algunas se han logrado materializar es si nos estamos diferenciando tanto de los demás medios publicitarios, de los demás canales, del marketing tradicional o estamos siendo percibidos exactamente de la misma manera. Y es la primera reflexión con la que yo quiero abrir este foro. ¿Hasta qué punto nos estamos diferenciando? Hay unos datos que les quiero compartir que son súper contundentes. El mundo de marketing digital, por supuesto, está metido dentro del mundo de la innovación. Y les voy a compartir unas cifras que además esta primera pregunta pues la van a profundizar muchísimo más. La primera de esas cifras esta es una fuente de una compañía consultora que se llama Dublin, existe hace 20 años siguiendo esfuerzos de innovación alrededor del mundo. Y uno de las cifras que es más contundente y provoca este análisis es el 74% de los proyectos de innovación fracasan. ¿Sabían eso? 74%. De 10 esfuerzos, 7,4 van a fracasar. Algunos han dicho, un momentico, es que fracasan porque es que así es la innovación. Yo no soy de esa corriente. Creo que hay otros temas más profundos y es en parte de lo que vamos a ver a continuación. Fuente Gartner Group, fuente Forbes y fuente Forrester Research. El promedio entre las tres dice que el 84% de los esfuerzos de transformación digital fracasan. Este es un poquito más alto que los esfuerzos de innovación,
Uno puede innovar no necesariamente con la tecnología, pero cuando estamos hablando de transformación digital, oiga, el 84% es muchísimo, ¿cierto? Es muy alto. ¿Qué está pasando ahí? Si teníamos la posibilidad de entregar todas estas promesas, más la posibilidad de potencializar cualquier modelo de negocio, poder mejorar nuestra posibilidad de relacionarnos con nuestros clientes, ¿qué está sucediendo aquí en nuestro mundo de marketing digital? Buena pregunta. Y el final son los proyectos de marketing digital per se. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y han tenido que sustentar alguna estrategia de marketing digital y a veces uno encuentra dificultades sustentando los resultados de la inversión. Muchas veces, así sea todo medible, ¿cierto? Y yo personalmente he tenido el privilegio de participar en muchos concursos y festivales publicitarios y he participado como juez. Y a veces un poco el común denominador es, qué bonito, espectacular el bosque chispazos pues, que logramos con la campaña, el impacto que logramos, pero ¿y en dónde está el resultado del negocio? ¿Cierto? Y pues pongo esta referencia porque a veces participando en esos escenarios en donde llegan los mejores casos de la industria, este es un interrogante permanente y continuo en los últimos años. Entonces creo que tenemos una oportunidad espectacular. ¿Cómo lo podemos ver? Claro, le podemos dar una lectura gigantesca a estas cifras. Uy, no está funcionando la transformación digital. Uy, la innovación no funciona. No, esa no debe ser la lectura. Aquí la lectura que le debemos dar es las oportunidades gigantescas que tenemos con la innovación digital y con el esfuerzo de marketing digital, que pues si, visto del otro lado, si solo el 16% está siendo exitoso, ¿qué pasa si lo llevamos al 22%? ¿Qué pasa si lo llevamos al 30%? Los resultados van a ser muchísimo más tangibles y perduraderos. Si a pesar de estas cifras estamos creciendo al 32%, ¿cómo sería si al menos llegáramos al 50% de mostrar los retornos de inversión y los resultados? Serían espectaculares. Muy bien. Esta cifra me impactó muchísimo, que la vi hace algunos meses y me pareció bastante ilustrativo para tratar de entender qué es lo que está pasando en nuestra industria. Forrester Research es esta fuente, año 2015, básicamente hizo un estudio en donde le preguntó a los clientes y a los clientes de los clientes una pregunta muy sencilla. La pregunta es, señor compañía, ¿su compañía está orientada hacia los clientes? El 91% dijo, pues claro, de eso vivimos, nosotros estamos totalmente orientados. Le hicieron la misma pregunta a los clientes de esos clientes y solo el 10% estuvo de acuerdo. Como curioso, ¿no? O sea, una cosa es lo que piensa el cliente, tu cliente está pensando una cosa totalmente distinta. Puesto en términos muy colombianos, una cosa piensa el burro y otro el que lo va arriando, ¿cierto? Son dos cosas totalmente distintas. Pero hoy, ¿quién tiene el poder? ¿El intermediario o mi cliente final? Y creo que esa es la segunda gran reflexión que tenemos que tener aquí, ¿cierto? ¿Qué está pasando con mi cliente final, con mi consumidor? Porque hoy, gracias a la democratización del acceso de la tecnología, gracias a la misma democratización de la educación, todos tienen acceso y son conscientes del poder que pueden ejercer, son conscientes de la capacidad de compra que pueden establecer en un momento dado. Bien. Sin duda, esto hay que mirarlo en contexto. ¿Qué estamos haciendo en el mundo de marketing digital para que esto tenga algún tipo de sentido? Y pues por supuesto, lo hemos abordado desde la industria en Colombia y en muchísimas partes del mundo. El fenómeno de lo que está pasando aquí en Colombia se repite en otras geografías, algunos van un poquito más adelante, otros un poquito más atrasados, pero estamos padeciendo un poco los mismos síntomas y la misma patología. El primero, una cantidad de agencias integrales que anteriormente eran muy fuertes en otros medios y claro, compraron agencias digitales o desarrollaron unas capacidades internas importantes en donde en esa percepción dijeron, digital es algo más, ¿cierto? Es algo más que tenemos, ha evolucionado algo en los últimos años, pero la verdad es que el mundo digital se percibe es como uno de los componentes de un ecosistema que hoy sigue teniendo la mayor parte de inversión por un lado, un poder gigantesco y que este digital tiene una dinámica totalmente distinta. ¿Han escuchado el concepto de digital 360? ¿Sí? Yo también muchas veces.
Y cuando uno lo mira desde la perspectiva de 360, 360 grados, pues es dar la vuelta y estar en el mismo lado, ¿cierto? Eso es. Quizás lo que se quiere comunicar es tener un barrido de una cantidad de disciplinas. Entonces uno ve una infinidad de agencias digitales, ¿cierto? Y algunas que son integrales y pues tienen otro perfil de medios, en donde le hacen la estrategia a usted, le hacen la parte creativa, le hacen el desarrollo, le hacen las redes, le hacen Big Data, le hacen el performance, le hacen absolutamente todo. Y pues por supuesto ahí están las oportunidades, es parte de lo que se ha desarrollado, pero la gran pregunta aquí es, si usted está haciendo de todo, ¿usted en qué está especializado? ¿Y usted en qué se está diferenciando de los demás? Creo que estos dos fenómenos han llevado un poco a muchas compañías a estar en algo que yo denominé el síndrome de la miscelánea, ¿cierto? Y el síndrome de la miscelánea, todos saben aquí que es una miscelánea, ¿cierto? Pues casi todos somos aquí de Bogotá. Cuando uno entra a una miscelánea, uno ve desde el kilométrico hasta la cerveza, pasando por el papel, pasando por absolutamente todo, ¿cierto? Y un poco cuando ve uno los portafolios de producto de muchas agencias, es el 360 y la agencia integral que lo quiere cubrir absolutamente todo, pero que está dejando un espacio sin cubrir en la especialización y en lo que yo creo que es importantísimo, en la hiperespecialización, ¿cierto? Entonces, claro, ese mismo fenómeno nos lleva a que en ese exceso de cobertura de productos y servicios, que a veces algunos no los hacemos tan bien, comenzamos a no diferenciarnos. Entonces, este es el segundo síndrome que padece en este momento nuestra industria, que es el síndrome de Corabastos, ¿cierto? Cuando usted va a Corabastos, pues básicamente tiene una cantidad de productos en donde la diferenciación, ¿cuál es? Precio, ¿cierto? Y el precio en todo sentido, porque además lo que pasa en la industria es, tiene los mejores duraznos, ¿cierto? Y le ofrecen $1.000.000 más y entonces los mejores duraznos ahora están en el puesto del señor del lado. Y usted no puede establecer esa diferenciación, no puede generar márgenes atractivos, ¿cierto? Y pues cada vez los costos que usted puede cubrir son menores. Y con esa estructura de costos, tener el mejor talento es muy difícil, ¿cierto? Entonces ahí estamos en una sin salida compleja, pero esa es la realidad de lo que está pasando. Otro de los temas de análisis que es fundamental en esta situación de crecimiento y de retos de la industria digital es poder ver que lo digital, a pesar de un crecimiento del 32%, seguimos siendo principalmente tácticos, ¿cierto? Entonces ustedes miren un esfuerzo digital y es como una patica adicional. Quizás la excepción es de esos jugadores que son puros jugadores digitales, que han salido como e-commerce desde comienzo o están en función de un aplicativo. Ahí es en donde uno sí ve una estrategia integral. Pero lamentablemente nos hemos dejado caer en, oiga, inviértame 5 millones, sí, por favor, pues que yo tengo que facturar, o sean solo 10, ¿por qué no pedimos los 100 millones? Porque es que con 5 millones es muy difícil mostrar resultados. Y creo que gracias a que pues hemos sido los que apenas estamos creciendo, pues obviamente no hemos pensado con esa mentalidad de abundancia que es tan importante en el mundo de marketing digital. Entonces aquí la invitación y la gran oportunidad es, dejemos de estar en ese plano netamente táctico y volvámonos en el valor funcional del consumidor, y ahí es en donde podemos desempeñar ese rol estratégico. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? Con toda esta analítica de este es el mundo de marketing digital, ya les mostré cosas buenas, lo que estamos haciendo, lo que estamos cumpliendo y los retos que estamos viviendo en este momento. ¿Qué está pasando? Varias reflexiones. La primera es, hombre, estamos en una industria muy joven, llevamos 20, 25 años en el mercado, tenemos una cantidad de integraciones y quizás aquí la analogía con la industria automotriz nos puede servir muchísimo. ¿Por qué? La industria automotriz, cuando uno ve un carro, ese carrito tiene por lo menos 30.000 partes para que el carro pueda funcionar, y esas 30.000 partes a su vez por lo menos la producen 300 empresas que han tenido un proceso de integración y maduración. ¿Por qué esto es interesante? Todos ustedes, la mayor parte, algunos no, están muy jóvenes aquí en esta audiencia, pero si uno viera un carro de los años 90, 80, el nivel de fallas y el nivel de calidad en comparación a un carro de hoy es una diferencia gigantesca, y eso se muestra en la madurez de los procesos, de las integraciones. Se inventaron por allá un concepto que era el 6 Sigma, 0 errores, ¿cierto?
Aquí nuestra industria le falta un poco ese nivel de consolidación, de madurez en procesos, ¿cierto? De madurar y de crecer. Acuérdense que si estamos en un momento de 32%, estamos aquí como en esta parte, únicamente en esta parte. Entonces lo que nos falta es madurez organizacional en procesos, en acuerdos de servicio, en calidad de los entregables que nosotros estamos generando para que realmente podamos darle más tranquilidad a nuestro usuario y a nuestros anunciantes al final del túnel. Todos los conceptos que les comenté, claro, es que yo creo que uno los puede listar como en 50 palabras de las nuevas corrientes, nuevos conceptos del marketing digital. Y eso nos ha llevado un poco a esa demencia, a esa paranoia digital, a esa esquizofrenia digital, en donde no alcanzas a emerger algo cuando ya tenemos algo nuevo que nos cambia la atención. Y toda la industria entonces se va para allá. Hace algún tiempo era muy fácil ver un poco de gente que se reunía y decía, tengo una agencia de publicidad. Pasaron los años, es una agencia de publicidad digital, ¿cierto? Hoy es una agencia de contenidos, que hacen exactamente lo mismo que hace 10 años, ¿cierto? Pero hoy son una agencia de contenidos. Entonces, ojo con estos nuevos conceptos, porque todos tienen su aporte, todos tienen su valor, pero cuando uno quiere abarcar absolutamente todo, pues no termina poniendo atención en nada. Ese cuento del multitasking, yo no sé, yo casi nunca lo he visto funcionar bien, me parece que es más un mito. Si usted es especialista, usted puede materializar muy bien ese valor agregado. Está pasando en la economía es que en este momento de disrupción tan grande, los productos y servicios existentes están un poco como primero con las dificultades de mantener su mercado, dos, de comunicarse de una manera fluida, pero en un reto muy profundo, y es sentirse irrelevantes cuando un consumidor quiere resolver un problema específico y está buscando otra manera de resolverlo. Creo que Borja en la charla pasada hablaba algo de Uber, y si extrapolamos ese caso, es un poco lo que le puede suceder a toda esta flota de conductores de taxi que compiten con Uber, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Le están compitiendo, hombre, sí, que no está regulado, esa es otra discusión, pero al final lo que termina siendo importante es que ese servicio que antes se entregaban, del cual están viviendo, pues termina siendo no tan atractivo para la gente, y ahí la pregunta es, ¿qué deben hacer ellos para transformar su servicio y su producto para mantenerse vigentes aún en esas necesidades por resolver por parte de los consumidores? Entonces, todos los productos actuales están en esta realidad. No existe una sola industria que no esté en este mundillo, ¿cierto? Con unos retos gigantescos, y ni hablar de toda la cantidad de startups que estamos persiguiendo, estas oportunidades para aprovecharlas antes que ese gigante se mueva, porque pues a veces el gigante no se mueve tan rápido y eso nos genera unas oportunidades espectaculares a todos nosotros, ¿cierto? Entonces, esta es otra realidad que afecta profundamente la dinámica de marketing digital. ¿Por qué? Porque si su producto realmente está perdiendo vigencia en la cabeza del consumidor, por presupuesto que usted tenga para invertir en medios digitales, el esfuerzo va a ser muy grande, ¿cierto? Cuando a raíz de esta transformación su modelo de negocio entra en momentos de cambio, en donde usted ya no tiene que tener atención presencial, sino tiene que irse a través de canales digitales, su reto es muy grande si la compañía no ha leído esa dinámica. Si la gestión de inventarios para que usted pueda proveer un e-commerce sigue dependiendo de la estructura tradicional, va a llegar un momento en donde usted va a tener un problema de servicio, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos son puntos fundamentales que ustedes tienen que evaluar en el momento que tengan que ejecutar una campaña de marketing digital, porque sin duda estamos en un desafío de redefinición de cuál es el problema que le queremos resolver a nuestros clientes con nuestros productos. El marketing digital trae magníficos beneficios, ¿cierto? Pero creo que nos ha distraído de la esencia. Y claro, tenemos Google Analytics y una cantidad de herramientas espectaculares y unas herramientas de escucha que nos generan reportes espectaculares, quedamos muy bien con nuestros jefes y con nuestros clientes, datos por todos lados, pero a veces sentimos que le damos exceso de crédito más bien a los números, a la data y no al consumidor, ¿cierto? Y nos aleja realmente esa frontera. No es que eso dijo el reporte, la herramienta no se equivoca, pero nos alejamos, y la necesidad
de ese consumidor no siempre la veo reflejada en la información. Entonces, con este mensaje es un tema en donde, por supuesto, qué maravilla el marketing digital, lo estamos aprovechando al máximo, pero realmente tenemos que acercarnos a ese consumidor para no diluirnos en los esfuerzos que realmente podemos canalizar gracias al marketing digital. Esto se ve muchísimo en las agencias. A veces uno ve el planner, a veces uno ve el creativo, es más, a veces, muchas veces nuestro mismo cliente, en donde comenzamos a tomar una serie de decisiones alejadas de la realidad de nuestro consumidor. No se nos olvide que ninguno de nosotros somos el cliente que nos está comprando, el cliente es él, a él es hay que ir a preguntarle. Si nosotros asumimos esas posiciones, el riesgo de equivocarnos va a ser gigantesco. Entonces, es un tema tan recurrente que uno diría, hombre, esto es obvio, claro que es obvio, pero no lo estamos haciendo, se nos está olvidando. Y tenemos que tener esa cercanía hoy por hoy, porque pues creo que nadie tiene recursos infinitos para que de los 10 esfuerzos que va a hacer, 8 le vayan a fallar. Tenemos que ser más asertivos para que esas cifras las podamos transformar. Bien, oído, segmentar el cliente no significa que usted lo conoce. Que usted vaya solo por los que van tecnología no significa que usted esté entendiendo el cliente. El cliente hay que preguntarle, hay que contactarlo, hay que observarlo, ¿cierto? Hay una infinidad de técnicas. Sin duda habrán oído el término design thinking, hay que acercarse al cliente, ¿cierto? Pero no se queden únicamente con esa experiencia digital y asuman que ese es el comportamiento y ese es el cliente final. Bien. Y que para esto hay un concepto que es fundamental, es hoy cualquier cliente y cualquier consumidor toma la decisión de un producto u otro. Y para tomar esa decisión, pues básicamente el producto A o el producto B, y si escoge el B es porque el B le va a resolver un problema específico en un contexto especial, ¿cierto? Y por esa razón opta por B y no por el producto A. Claro, casi que obvio, pero nuevamente, esa es una de las principales razones por la cual la innovación está fallando y por las cuales a veces nuestros esfuerzos de marketing digital están fallando. Entonces tenemos que entender muy bien el cliente mío, el cliente de mi cliente, qué problema quiere resolver con este producto y a partir de ahí sí poder construir ese nivel de relacionamiento. Hay un ejemplo muy interesante, BMW, una marca súper deseada por muchos de nosotros, vehículos de altísimo desempeño, ¿cierto? De lujo además, pues ha competido con una serie de compañías durante toda la vida. Desde hace algunos años entendió que el juego le cambió. ¿Y cómo le cambió? Le cambió porque pues comenzó a haber compañías como Google, compañías como Tesla, con carros que pues ya le están compitiendo con todos los temas de energías renovables y demás. Pero no fue lo suficiente, también entendió que comenzó a competir con compañías como Zipcar, en donde pues ya la oferta no es compre su vehículo, sino señor, yo lo llevo del punto A al punto B. Si usted utiliza Zipcar, usted tiene que manejar el carro. Si usted utiliza Uber, alguien lo va a llevar por usted, ¿cierto? Entonces, compañías como BMW han entendido estas dos tendencias y por un lado, hoy tienen carros de altísimo desempeño, 100% eléctricos. Los hemos visto aquí, ya son cercanos. Cambió porque pues básicamente vio ese cambio de tendencia en el consumidor y se acercó. Y en el segundo, pues claro, hoy está en el negocio de la movilidad, no de los autos de lujo, ¿cierto? Entonces es un perfecto ejemplo para que vean cómo una compañía tan grande, tan sólida, tan rentable, toma estos caminos con grandes resultados. La plataforma de BMW se llama Drive Now, solo está en 5 ciudades alrededor del mundo, ojalá llegue aquí, espectacular solo moverse uno en BMW y no pagar los 200 millones de pesos, espero que llegue y más de uno de ustedes creo que también estará motivado. Bien, el punto aquí es fundamental, ustedes cómo le están resolviendo el problema a su cliente, esa es la gran reflexión. El mundo digital es un ecosistema espectacular, a veces muy técnico, a veces lo hemos dejado llevar hacia allá, pero aquí la pregunta es, conozca a su consumidor y mire a ver cuál es ese problema que está sin resolver y váyase por ahí y busque esos problemas prioritarios, ¿cierto? Esa es la esencia, ese es el corazón. Yo lo he podido ver en algunos casos o propios o externos, que cuando esta es la base, el nivel de impacto de los esfuerzos digitales es aterrador, aterradormente superior. Entonces no olviden esto, no les estoy hablando de bits, no les estoy hablando de tecnología, no les estoy hablando de nada, les estoy hablando del consumidor y por supuesto esto se puede aprender, la primera vez no va a ser fácil,
la segunda va a ser un poquito menos incómoda, la décima ustedes ya van a volar, ¿cierto? Pero es parte de lo que van a estar adquiriendo. Hoy, ¿qué es lo que sucede? No sé si ustedes han estado familiarizados con el concepto del Consumer Journey, ¿sí? Y los micromomentos y toda esta cantidad de cosas, espectacular. Y Google con el tema de los micromomentos nos ha ayudado muchísimo en el entendimiento, pero parte de lo que sucede aquí es que ese consumidor no es lineal, ¿cierto? Ese consumidor a veces piensa de una manera, a veces de otra, tiene unas motivaciones que van siendo iterativas, pero además tiene un tema en donde este punto pues de pronto llegamos a esta etapa final y nos devolvimos, ¿cierto? Porque llegamos por un canal o generamos unas nuevas dudas y comenzó a ser iterativo. ¿Por qué? Porque es fundamental entender que todos nuestros consumidores no son iguales, claro, los podemos segmentar, pero que hay un tema que hasta que yo no me acerque a ellos no voy a poder diferenciar. ¿Y de qué se trata? Es cuando vemos que ese consumidor tiene unos perfiles muy distintos de decisión, ¿cierto? Entonces, eso es parte de lo que yo tengo que comprender, ver cuál es la mayor población que tiende hacia ese perfil de decisión y estar preparado para eso. ¿Por qué es importante? Porque dentro de los estilos de decisión hay muchas metodologías en donde ustedes esto lo pueden ver, pero una muy sencilla que nos permite ilustrarlo son estas 4. Una, yo puedo tener un decisor que es competitivo, ¿cierto? Ese que si toma la decisión tiene que sentir que es la mejor decisión para generarle envidia a sus amigos, ¿cierto? Y hay unos perfiles que son así. O el otro que es espontáneo, a mí no me lo enrede, quiero algo sencillo, algo fácil, ¿cierto? Y muy emocional, a mí no me complique la vida. Ese es otro perfil de usuario, que todos los elementos anteriores pudieron ser comunes, pero si nuestro decisor en el estilo de decisión tiene una perspectiva distinta, yo me tengo que adaptar. O el metódico, y a veces dicen, no, es que esto funciona solo para los consumidores. Cuando es B2B hay procesos de licitación. Claro, un proceso de licitación es una cosa distinta a una metodología que nos da la tranquilidad de que estoy tomando una buena decisión, pero pues al final sigue siendo una decisión emocional en cualquiera de los casos. O el último, que es el humanista, ¿cierto? Que si yo contrato a alguien, yo quiero ver ese efecto que está mejorando su familia, está teniendo un impacto, o si contrato a mi proveedor, quiero ver ese tema de responsabilidad social. Hoy son 4 niveles que son iterativos. ¿Por qué es importante? Porque en función del perfil de decisión que tenga su consumidor, su journey va a cambiar, porque usted va a tener que tener contenidos distintos, puntos distintos, ¿cierto? Canales distintos para que usted lo pueda gestionar. Y como uno de muchos ejemplos de cuál es la diferencia de cómo podemos optimizar ese esfuerzo de mercadeo digital para que ustedes puedan materializar mejores resultados. Y ya para terminar, quiero darles un mensaje muy sencillo. El consumidor termina siendo, hombre, la parte obvia, de él vivimos, pero a veces nos metemos tanto en nuestro día a día, nos metemos tanto en nuestras herramientas, nos dejamos sorprender tanto por la novedad de las nuevas tendencias y de las nuevas alternativas tecnológicas que nos olvidamos en ese contacto. Si ustedes lo hacen, les puedo asegurar que ese entendimiento de qué debe vendérsele a ese cliente va a ser muy bueno. Para los que están aquí con iniciativa de emprendimiento va a ser fundamental. ¿Cómo deben comunicarse? No hay una receta única para comunicarse, porque los problemas son infinitos y los estilos de decisión me permiten cambiar esa ecuación. Entonces, cuando yo puedo tener este entendimiento, perfectamente puedo pensar en centrarme en ese usuario, en centrarme en ese cliente para poder generar unos esfuerzos mucho más efectivos y mucho más eficaces. Muchas gracias. Listo, creo que tenemos aquí pregunta. Gusto de verlo, señor, nuevamente. Aló. ¿Dónde? Aquí. ¿Quién levanta la mano? Marco, tú hablabas de un crecimiento en la industria del 32%, donde la inversión publicitaria en digital se ha centrado mucho, sobre todo, ha crecido de manera estrepitosa, sobre todo en Google y en Facebook. ¿Cómo ves el tema tú de los publishers en esta situación donde esa inversión ha venido decreciendo
y cada día se ve más afectada. ¿Qué están haciendo mal los publishers convencionales en ese entorno digital? Magnífica pregunta. Efectivamente, la industria crece al 32%, los publishers al 11%. También están experimentando crecimiento. No se están estancando en este momento, pero no es la misma. Y aquí la pregunta es, señor publisher, ¿usted cómo le está resolviendo otro tipo de problemas a su cliente que sí se lo está resolviendo de pronto Google y Facebook? Esa es la pregunta de fondo. Y conozco algunos casos concretos, por supuesto, tengo relación con muchos publishers, no les voy a decir los nombres. He visto algunos que se están moviendo de una manera muy ágil, muy agresiva y muy decidida en aprovechar esos nuevos espacios que eventualmente solo por estos canales no se están resolviendo. Hay oportunidades de contenido, hay oportunidades de relacionamiento, hay un sinnúmero de oportunidades. ¿Qué tienen que hacer? Creo que abrirse más a espacios de innovación. Repito, he visto ya algún par de casos aquí en Colombia muy interesantes. Hay otros que están haciendo esfuerzos muy grandes, pero el resultado no se ve al final del túnel. Entonces, realmente adoptar innovación y valorar realmente a esas audiencias y a esos anunciantes para tener soluciones mucho más cercanas, y pues creo que no tiene una alternativa distinta a innovar de una manera súper agresiva. Señora. Gracias. Hola, bueno, tú estabas comentándonos un poco de todo el tema de la miscelánea y eso que me llamó mucho la atención. También voy a hablar desde la parte de medios y de publisher. Nosotros trabajamos con audiencias que son nuestros clientes y realmente es muy difícil entenderlos. Sobre todo cuando son medios de tendencias que abordan diferentes temas, diferentes tipos de personas y mucho más si es enfocado a millennials, porque son muy cambiantes. En ese caso, tú nos dices, bueno, hay problemas infinitos, cada uno está buscando algo diferente. ¿Debería uno especializarse en una temática para esa audiencia o debería uno seguir apuntándole a la miscelánea en contenido que pues realmente también les gusta? No sé cuál realmente sea la respuesta para ese asunto. Muchas gracias. Mira, yo creo que el camino debe ser un poco como el siguiente estilo, sin que sea una receta única para todo el mundo. Sin duda, cuando vemos tal diversidad de opciones digitales, aquí hay un primer mensaje, hay oportunidades, ¿cierto? Y hay momentos en donde uno tiene que tener esa divergencia para abrir oportunidades de negocio, porque casarse desde el comienzo con una sola iniciativa y tendencia puede ser muy riesgoso, ¿qué tal que no te funcione?, ¿cierto? Entonces creo que hay que tener etapas divergentes, exploratorias, pero una vez tú encuentres algunas en donde realmente te puedes diferenciar, implica una focalización muy grande. Yo soy muy partidario de la hiperespecialización, hay otros que piensan de manera distinta, pero cuando yo veo medios hiperespecializados en audiencias, algunos de millennials, de solo millennials les está yendo divino, ¿cierto? Otras agencias que están hiperespecializadas, estoy viendo unos resultados de negocio impresionantes. Entonces yo soy de esa filosofía, porque creo que al final del día, si tú tienes de todo, entras otra vez en la pelea de precios o en el gratuito, que es todavía peor, ¿cierto? Que si tú realmente puedes resolver algo que nadie más lo hace, ese día tú vas a poder cobrar lo que quieras, ¿cierto? Y te da una diferenciación bien importante. Yo le apuesto a la hiperespecialización. Listo, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien, muchas gracias.